Este ciclo que nos han preparado la Asociación Culturasia, que es la Asociación Española de Licenciados en Estudios de Asia Oriental. En primer lugar, deciros bienvenidos y muchísimas gracias y presentarme. Soy María Luisa Ariza, pertenezco a la Junta de Gobierno del CDL y es un honor presentar este acto representando al decano, don Roberto Salmerón, que por motivos de salud, bien que le pesa, no ha podido asistir a inaugurar este ciclo de conferencias China, pasado y presente. Me gustaría contar una pequeña anécdota, que es mi primer recuerdo consciente de la presencia de China en España. Se remonta, yo creo que a los años 70, en los que, a lo mejor lo saben, pero la embajada china se instaló en Madrid, en el Hotel Palace, y estuvo allí 3 años. No tenían un edificio, no sé si lo construyeron o después ocuparon otro ya existente, pero estuvieron allí durante 3 años. Y otra anécdota curiosa es que actualmente uno de mis hijos trabaja en una empresa española que ha abierto una sede en Beijing. Yo antes decía Pekín, ahora ya nunca más. Y he tenido la oportunidad de viajar a ese país y romper 1000 tópicos a la vez que descubría un nuevo mundo, unas proporciones desconocidas hasta el momento. El CDL, a su vez, tiene una ventana abierta a China con un proyecto de hermanamiento entre centros educativos chinos de la ciudad de Shenzhen y madrileños. De momento este proyecto está un poquito en stand-by porque ha habido cambios en la Junta y la paciencia, que es una de las grandes virtudes de la filosofía oriental, creo que también no la podemos aplicar si queremos hacer las cosas bien. Pero ahí está la ventana y tenemos mucha ilusión con el proyecto. Por todo esto y muchas otras razones que seguro que comentarán a lo largo de este ciclo de conferencias, pues este ciclo tiene especial interés y relevancia. Hoy contamos con don Ignacio García Galán, Alicia Lasso, que es la coordinadora del ciclo, y justo a mi derecha tenemos a don Marcelo Ugarte, que es el vicepresidente de la Asociación Culturasia. Así que ya sin más preámbulos, le cedo la palabra para que nos presente a sus compañeros. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Ugarte, soy el vicepresidente de la Asociación Española de Licenciados en Estudios de Asia Oriental, que como veis es un nombre muy largo, muy difícil de recordar, por lo que decidimos elegir un nombre que fuera más amable, más recordable, como Culturasia, que evoca de alguna manera aquello a lo que nos dedicamos, que es la divulgación de la cultura asiática, especialmente de Asia Oriental, que es China, Corea y Japón, y un poco del sudeste asiático, en menor medida, con nuestro especialista en sudeste asiático, que es Ignacio García Galán, aquí presente. Tenemos una página web que es culturasia.es, donde pueden ver artículos que subimos con frecuencia en las distintas ramas de humanidades, como literatura, historia, filosofía, religión, y otras no tanto de humanidades como turismo, economía, y otras que podréis descubrir en culturasia.es. Ignacio es uno de los pocos especialistas que tiene España en política del sudeste asiático. Es licenciado en Estudios de Asia Oriental por la Universidad de Madrid, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Madrid también. Bueno, Ignacio es el miembro más joven de nuestra asociación, pero sin embargo yo creo que es el que tiene más millas acumuladas en su tarjeta de viajes de Iberia, porque es un viajero incansable que está todo el tiempo saltando de Madrid a distintos países de Asia. En estos momentos está llevando un proyecto personal de turismo que lo está llevando y trayendo de Seúl a Madrid permanentemente, o sea que está haciendo muchos kilómetros. Y esa es una posición privilegiada que le permite hablar en primera persona de todos estos temas que nos va a acercar hoy, centrándonos en concreto en el tema de China, la superpotencia del mañana, y ver si eso es una pregunta abierta, tiene alguna conclusión concreta. Él nos va a desvelar este camino a través de una hora de exposición en la que nos invitará a sacar una conclusión propia y ver realmente qué tiene de verdad eso de superpotencia del mañana. A lo mejor nos sorprendemos. Sin más preámbulos, bueno, paso a dejarle la palabra a Ignacio García Galán. Alicia. Aquí la podemos poner. Vamos para que puedan ver la pantalla. Pues muchas gracias y bienvenidos a la que va a ser la primera de, esperemos, bastantes presentaciones que vamos a dar aquí en el Colegio de Licenciados. Por lo pronto, a lo largo de este mes vamos a tener 4
Y bueno, quizás el tema con el que vamos a arrancar es el que está ahora mismo más en boga y el que está siendo también más mascullado por todo el mundo, ¿no? Que es como China ha pasado de ser un país que después de haber estado 3 décadas gobernado por un régimen marxista que ha mantenido el país cerrado a cal y canto, se ha transformado de la noche a la mañana en el país que todo el mundo señala con el dedo para convertirse en la gran superpotencia del mañana, el país que está destinado a ser la mayor economía del mundo y que, como todos sabemos, es el más poblado. La imagen que yo he elegido ya inicialmente para esta portada, para esta presentación, es la de la ciudad de Guangzhou. Nosotros en español también la conocemos como Cantón. Es una de las ciudades más grandes del sur de China. Y simplemente para reflejar el cambio, porque la inmensísima mayoría de los edificios que hay en esta diapositiva y el mismísimo puente que aparecen no estaban ahí hace 7 años. Se han ido todos construyendo pues de la noche a la mañana a lo largo del último lustro. Y algunos de estos edificios que hay en esta ciudad están entre los 15-20 más altos de todo el planeta. Pero primero nos tendríamos que preguntar qué es lo que hace del caso de China algo tan verdaderamente especial. Quizás el hecho de que a lo largo de los últimos 5 siglos la mayor parte del devenir de la humanidad, el destino de la mayor parte de los habitantes del planeta ha estado regido por potencias occidentales. Y a día de hoy un país asiático emerge con capacidad de mirar de frente, de mirar a los ojos a países de la talla de Gran Bretaña, Francia, Alemania o incluso a los mismísimos Estados Unidos. La gran pregunta es, ¿tiene China lo necesario para convertirse realmente en la superpotencia del mañana? ¿O no es quizás ya la gran superpotencia del presente? Porque al fin y al cabo China, debido a su peculiar forma de gobierno, ¿no?, su manera tan especial de hacer las cosas, digamos que está un poco más blindada, ¿no?, ante el escudriñaje, ¿no?, de los medios de comunicación o de los organismos internacionales, la mayoría de los cuales tienen su sede en Occidente, y por lo tanto siempre existe ese temor, ¿no?, de que verdaderamente no sabemos cuán fuertes son los chinos, cuántas cosas pueden hacer, si verdaderamente son capaces incluso de convertirse en una amenaza para nosotros. Entonces, bueno, a lo largo de esta ponencia, yo más o menos, sin profundizar excesivamente en detalles económicos o dedicarme solamente a política, vamos a intentar ver un poco de cada una de estas cosas para ver qué hay de verdad y qué hay de mentira en todo esto. Evidentemente, uno de los rasgos que hace de China un caso único, todo el mundo señalará que es su población. De hecho, el último censo, es un censo estimado, como todos los que se hacen en China, que arrojó el gobierno el pasado mes de octubre del año pasado, 2014, habla de que China tiene una población de 1.374 millones de habitantes. O lo que es lo mismo, vendría a ser unas 29 veces y media la población de España o unas 3 veces la población de todos los países de la Unión Europea juntos. Evidentemente la mayoría de esta población, en torno a un 92-93%, son de la etnia Han, que son la etnia dominante dentro de los 56 grupos que viven dentro del país. No voy a profundizar mucho sobre estas cuestiones porque precisamente la próxima semana tendremos aquí a Manuel Serna con una conferencia muy interesante que va a ser precisamente sobre eso, sobre la geografía física y humana de China. Otro de los aspectos que hace del caso de China tan reseñable es que desde que se abriera al mundo, en 1978, hace ya 37 años, ha mantenido un crecimiento medio anual del 9,2% de su PIB. Con un pico, si mal no recuerdo, si es del 15,3% en el año 84 y un mínimo del 3,5% en el año 90. Un mínimo del 3,5%. Eso es motivo de celebración para países como Francia, Gran Bretaña, Alemania, bueno, incluso ya para nosotros, evidentemente. Y China es lo más bajo a lo que ha llegado. Bueno, no hay que subestimar de todas formas la capacidad de los chinos. Para mí personalmente, una de las cualidades que hace de este país tan único y de su situación actual tan relevante es el hecho de que los 200 países que hay en el mundo, China es el único que desde su creación o desde su fundación hace ya casi 4.000 años ha conseguido mantener una continuidad hasta el presente. A lo largo de todo este tiempo todos sabemos que ha habido muchos países que se han alzado y luego pues la mayoría de ellos han acabado cayendo o decayendo, ¿no? Nosotros seríamos un fiel ejemplo de esta dinámica, por desgracia. Pero China ha conseguido mantenerse y llegar hasta nuestros días, preservando su cultura y preservando su identidad. Lógicamente, a lo largo de todo este tiempo, pues la cultura se ha ido pudiendo transformar, se han adoptado cosas, se han exportado también otras, las fronteras han crecido y se han contraído,
Pero después de 4.000 años, China ha llegado hasta hoy y nunca antes había sido tan fuerte ni había estado tan unida como lo está ahora. Y ese es otro rasgo que es muy importante y que a los chinos les dota de un enorme orgullo y de una gran confianza en sí mismos. Saber que son un país muy antiguo y que tienen el tiempo básicamente jugando a su favor. Claro, teniendo en cuenta que, a pesar de esto, China ha sido una de grandes inventos de la humanidad, ¿no? Como por ejemplo la brújula, la pólvora. Incluso ellos dicen que han inventado la imprenta unos 300 años antes que Gutenberg, ¿no? Todos sabemos que China, la mayor parte de los últimos 2 siglos, los ha pasado en la oscuridad. Ha sido puesta de rodillas por las potencias occidentales, ha estado gobernada por dictadores, ha sido invadida, ha sido saqueada y ha sido devastada. Sin embargo, ¿cómo es posible que China haya llegado a estar en el punto en el que está ahora? Los chinos lo explican de una manera bastante sencilla. Su historia es muy larga. Ellos son una gran civilización y los últimos 2 siglos son sencillamente un pequeño borrón en su historia. Ahora, las cosas están volviendo a su normalidad. Si nosotros pensáramos a lo mejor en la China de hace 500 o de 600 años, nos daríamos cuenta de que era la civilización más avanzada del planeta y también la economía más grande. Pero claro, entonces no teníamos agencias crediticias, ¿no? Standard & Poor's, ni cosas de este estilo, ¿no? Para regir los destinos, ni decir quién es mejor ni quién es peor. Igualmente, China siempre ha sabido ir dirigiendo un poco la tecnología. Ha sido un país que siempre ha sabido nadar a favor de la corriente o incluso dictaminar en qué dirección se movía esa corriente. Y en el momento en el que China se ha opuesto a la modernidad o ha decidido ir en contra de la dinámica, su país y su gente han pagado tremendamente las consecuencias. Los chinos, a diferencia de los españoles, han sabido aprender bastante bien de sus errores. Y los emperadores que ha habido en China, tanto los emperadores de la época antigua como los de una época bastante más reciente, siempre han intentado dejar una impronta en el país para que pudiera seguir yendo hacia adelante. Sin embargo, teniendo en cuenta cómo estaba China hace tan solo 50 años y pensar en cómo está ahora, tenemos que preguntarnos primeramente quién es verdaderamente el artífice de este cambio, el artífice del proyecto de país que China es a día de hoy. Pues bueno, puede gustar o no, pero verdaderamente el mérito, ¿no?, de esta ingeniería se lo debemos al Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino se hace con el control del país a finales del año 1949. Después de haber estado durante 22 años librando una guerra civil contra un gobierno nacionalista, que una vez es derrotado se exilia en la isla de Taiwán. Vamos a ver un poco el caso de Taiwán más adelante. Y está gobernando el país prácticamente desde entonces. Los primeros 26-27 años, el jefe de Estado va a ser, como todos bien sabemos, Mao Zedong, el omnipresente Mao Zedong, que, bueno, es bien recordado por haber hundido completamente lo poco que China tenía aún en pie y por haber condenado al país a un aislamiento internacional casi absoluto durante aproximadamente unos 30 años. La cuestión es que cuando Mao Zedong sube al poder se encuentra con una China devastada por las guerras, que ha sido saqueada por los occidentales y cuyos dirigentes, unos políticos nacionalistas que no eran absolutamente nada democráticos, pues habían despilfarrado buena parte del tesoro nacional y lo poco que no habían despilfarrado pues se lo habían llevado con ellos a Taiwán. Entonces urge desarrollar el país. Es necesario crear infraestructuras, carreteras, alfabetizar a la población, porque la inmensísima mayoría eran analfabetos, y pues bueno, se necesita crear una sociedad que sea viable, donde la gente no se muera de hambre y que encima pueda competir con los occidentales. Para ello, Mao Zedong pues pone en marcha agresivas campañas para intentar industrializar el país, mejorar y expandir la agricultura, y como consecuencia de ello, pues básicamente también porque tiende a confundir el desarrollo del país con la purga o la limpieza social, durante su gobierno mueren entre 30 y 35 millones de personas, ya sea por purgas, por hambrunas, por desastres naturales, que también son bastante frecuentes durante la época en la que él gobierna. Pero cuando Mao Zedong fallece y China se abre al mundo, lo que Mao ha conseguido verdaderamente es crear una nación que está unificada, a pesar de las muchas etnias y de la gran distancia que hay entre un punto del país y otro, una sociedad que está marcializada y cohesionada, que está lista para trabajar por su país, un ejército grande, unas fronteras reconocidas y respetadas, y ha conseguido que China entre en Naciones Unidas, y además no de una manera cualquiera, sino como miembro permanente del Consejo de Seguridad, con su inherente derecho al voto.
Para todo lo demás, podríamos decir que Mao fracasó rotundamente en sus políticas, pero si hay un triunfo de su campaña, ¿no? De su mandato, mejor dicho, que verdaderamente ha servido para sentar las bases de la China del presente y probablemente también del futuro, es este: haber conseguido cohesionar a la sociedad y llevarlos hacia adelante para trabajar por desarrollar el país. Claro, ¿qué es lo que sucede cuando Mao muere? Pues tras un par de años de transición, con el típico hombre de paja que uno siempre suele buscar cuando tiene que suceder a un personaje que ha ocupado un cargo de enorme importancia durante mucho tiempo y se busca un sucesor, pues Hua Guofang gobierna China durante 2 años hasta que sube al poder el hombre que aparece retratado en esta caricatura de la revista Time del año 79, que es Deng Xiaoping. Este nombre seguramente sonará también bastante. Cuando Deng Xiaoping sube al poder en China, lo primero que hace es introducir una medida radical que era impensable en la China de Mao. Reconoce el derecho a la propiedad privada sobre los medios de producción. Es decir, es posible tener fábricas a título privado. No es necesario que sean del Estado. Pero claro, Deng Xiaoping mira a su alrededor y se encuentra con que la China que Mao le ha dejado no es verdaderamente muy diferente a la China que Mao había tomado 20 años antes. Prácticamente no hay carreteras, casi tampoco hay vías de tren, las pocas que hay, pues por sabotajes, desastres naturales o abandono, están en pésima situación. No era legal tampoco poseer un coche propio, como a día de hoy en Corea del Norte sucede. No es legal tener un vehículo propio, con lo cual la inmensa mayoría de la gente tenía que confiar en el transporte público o ir en bicicleta o andando. Tampoco había vuelos regulares de compañías aéreas, con lo cual las comunicaciones dentro del país eran bastante difíciles, se tardaba mucho en llegar de una punta a otra y buena parte del comercio a gran escala se tenía que hacer por barco, ya fuera a través del Gran Canal y de los muchos ríos que tiene el país o recorriendo el litoral costero. De hecho, la situación en términos de infraestructuras es tan mala que en julio de 1976, solo 3 años antes de morir Mao Zedong, en la ciudad de Tangshan hay un terremoto de 8,2 grados que prácticamente devasta la ciudad y la inmensa mayoría de localidades aledañas. En las consiguientes réplicas que hay a lo largo de los 3 días que van después del día del terremoto, la mayoría de las cuales están en el orden de 6, 6,5 en la escala de Richter también, mueren entre 300.000 y 500.000 personas. Esta ciudad, Tangshan, está solamente a 110 kilómetros en línea recta de Pekín. Por carretera serían a lo mejor unos 160 o 170 kilómetros. Para que nos situemos, sería la distancia que habría por carretera de Madrid a Cuenca. Y aún así el ejército tarda 3 días en conseguir llegar a la ciudad con una cantidad suficiente de víveres y de servicios de rescate para poder salvar a la gente. Evidentemente eso causa un trauma en el gobierno chino sobre lo subdesarrollado que está el país y también en las Fuerzas Armadas sobre lo poco capaces que son para velar por la seguridad de la nación, porque ya no hablemos de un ataque militar. Deng Xiaoping, por lo tanto, compara su caso con el de Japón de finales del siglo XIX. Evidentemente son 2 países, son 2 épocas distintas, pero hay muchos paralelismos. Cuando China se abre al mundo después de 30 años es un país tremendamente atrasado. Un siglo antes, en los años 50-60 del siglo XIX, Japón llegó exactamente a la misma conclusión después de haber estado aislado no durante 30, sino durante 300 años. En Japón, hay una serie de guerras internas y finalmente un golpe que coloca al frente del país a un caudillo en el siglo XVI que se llama Ieyasu Tokugawa. A raíz de eso, Tokugawa va a someter a todos los clanes de samuráis que hay en Japón, va a someter también al propio emperador y va a gobernar Japón también con puño de hierro, delegando el cargo de shogun o de jefe de estado real en sus sucesores durante 3 siglos en los cuales Japón también va a estar cerrado a cal y canto, salvo por un par de barcos holandeses y chinos que llegan ocasionalmente al puerto de Nagasaki, y solo al puerto de Nagasaki. El resto del país está cerrado. En esos 300 años prácticamente nada cambia en Japón. Pero los japoneses no son tontos y las noticias evidentemente llegan. Cuando los primeros barcos occidentales aparecen en la costa japonesa, en torno a 1852, los japoneses saben perfectamente qué es lo que ha ido sucediendo en los países vecinos de Asia. Todos ellos han acabado siendo conquistados o sometidos por los occidentales. Para entonces, los españoles ya están en Filipinas, en las Carolinas y en las Marianas, los holandeses tienen Indonesia, los franceses han terminado de conquistar su Indochina, y prácticamente todo lo demás se lo han repartido entre británicos, rusos y turcos. Casi no quedan países independientes en Asia.
Y los japoneses, a pesar de creerse hijos de los dioses, por razón luego se iban a llevar también con los alemanes, se dan cuenta de que, por muy divino que sea su estatus y muy superiores que se crean, en caso de un ataque directo de una potencia occidental no tienen ninguna oportunidad de sobrevivir como país. ¿Cuál es el método que deciden adoptar los japoneses para salvarse? Pues básicamente abrir el país a cal y canto. Abren el país a cal y canto. Le entregan de nuevo el poder teóricamente al emperador y a raíz de eso permiten que lleguen profesores y comerciantes extranjeros y una cantidad enorme de productos. Hasta el punto de que incluso los dirigentes de Japón viajan prácticamente por todo el mundo, principalmente por los países occidentales, Europa y Estados Unidos, para ver qué modelos o qué sistemas, según los que funciona la sociedad de cada uno de esos países, les es mejor a los japoneses. A consecuencia de ello, al cabo de tan solo 15 años, Japón ha pasado de ser un país cerrado y atrasado a tener un ejército y una armada a imagen y semejanza de las potencias occidentales, con armas y buques modernos. Tienen universidades con profesores extranjeros e incluso tienen, bueno, en 1877 abre la bolsa de Tokio, ¿no? La sede del famoso índice Nikkei, que es una de las bolsas más prestigiosas del mundo. Pero también traen ideas, traen conceptos. Promulgan una constitución que está basada en la francesa y en la americana, un código penal inspirado en el prusiano y un sistema de juicios similar al británico. Los chinos recuerdan el caso de Japón, son países vecinos, tienen una historia más larga y dicen quizás este modelo pueda ser también bueno. Rápidamente los tecnócratas chinos comienzan a viajar por todo el mundo viendo qué sistemas les resultan más interesantes para introducir en el país y qué socios pueden conseguir. Pero la cuestión es que el país sigue estando tremendamente atrasado y el principal objetivo que tiene Deng Xiaoping y el gobierno de Pekín, o de Beijing, es dar de comer a su gente. Para ello, lo primero que van a hacer también es abrir a cal y canto el país para que pueda salir gente, porque China tiene una cantidad de población abrumadora y cuanta más gente pueda salir fuera a trabajar o a estudiar, pues más pueden aprender de la gente que hay fuera, de lo que hay fuera, y evidentemente esa familia o esa gente que emigra también puede enviar remesas de dinero de divisas extranjeras de vuelta a China. La cuestión es que China va a orquestar su desarrollo en torno a las 4 revoluciones, o las 4 grandes campañas de modernización del país. Primeramente hay una revolución agrícola, seguidamente una industrial y después una militar y una tecnológica. Lo primero que van a hacer, una vez ya está abierto el país y han normalizado relaciones con Norteamérica, con la propia Unión Soviética, con la que también habían roto, es enviar a cantidades ingentes de mano de obra, muchos de los cuales no tenían un trabajo estable, a trabajar al campo. Con lo que se produce en la agricultura, principalmente de arroz, exportan excedentes a países que son muy ricos, pero que prácticamente no tienen materias primas, principalmente Japón, Corea, en menor medida pues también Estados Unidos y Canadá, materias para alimentarse. Con el dinero que ellos reciben por el arroz y por los vegetales y metales que han vendido, inmediatamente ese dinero lo invierten en comprar mejores pesticidas, fertilizantes y en mecanizar la agricultura. Expanden también la superficie cultivable, de tal manera que al cabo de un par de años consiguen producir más y producir mejor. Se convierten en el principal exportador de arroz del mundo en apenas 4 años. A día de hoy, pues bueno, creo que Tailandia y Vietnam les han adelantado, ellos están un poco ahí, pero bueno, están siempre entre los 2-3 primeros puestos. Con el dinero que consiguen a mayores excedentes y de mayor calidad, evidentemente reciben más dinero, lo que van a hacer seguidamente es invertir en desarrollar su industria pesada. Y para eso, como ya se han privatizado medios de producción y el país ha quedado abierto, muchas de las grandes empresas chinas se fundan como joint ventures. ¿Qué significa esto? Para el que no lo sepa. Se traen socios extranjeros para crear una empresa en la cual el 50-51% como mínimo del capital va a ser de una parte china y el resto del dinero lo va a poner un socio o una serie de socios extranjeros. Cantidades enormes de empresas del país se fundan de esta manera. Por ejemplo, la Dongfeng Automotive, que es una empresa de industria del motor que tiene su sede en el norte de China, se funda como joint venture con Citroën. Peugeot también entra posteriormente a participar en otra empresa de vehículos y tiene una fábrica muy importante en la ciudad de Wuhan, que está en la zona centro-sur de China. Pero es que esto no solamente se hace con las empresas,
se hace también para la construcción de infraestructuras. Por ejemplo, hay una presa en Anhui, es la más importante de la provincia, ahora mismo no recuerdo el nombre, lo siento, que se abre con un 51% de capital chino, un 47% de capital australiano y el resto pues con capital de empresas de terceros países. Bueno, esa presa evidentemente produce electricidad, con lo cual de las facturas que se van cobrando, al cabo de los años, los chinos van comprando a los australianos su participación, es decir, la parte del dinero que han puesto, y encima les devuelven los intereses, de tal manera que de aquí a 2-3 años esa presa va a ser 100% china. Pues sucede exactamente lo mismo con numerosas infraestructuras y empresas que se abren con joint ventures. No con todas, pero sí con muchas. Los chinos consiguen ayuda extranjera para que pongan parte del dinero y también pongan parte de las ideas, ellos aprenden, intentan innovar y luego se hacen con el control. Bueno, la fase de la revolución agrícola podríamos encuadrarla pues, desde finales de los años 70 hasta el año 83-84. Ya en el año 82 arrancaría la revolución industrial, que bueno, realmente sigue a día de hoy, pero lo que es el principal golpe se terminaría en torno al año 2000. Porque otro medio que tienen es que se trae a muchas empresas extranjeras a producir en China, principalmente en el sur de China, que es la fábrica del mundo, todas aquellas piezas y componentes que en los países de origen de estas empresas es demasiado costoso o demasiado complicado de producir. En ciudades como Shenzhen, que es una ciudad de apenas 35 años, que se crea juntando 8 pueblos pesqueros que hay en la frontera con Hong Kong para crear una gran zona de producción y de intercambio económico, y que a día de hoy tiene 13 millones de habitantes, en apenas 35-36 años, se instalan las fábricas de empresas pues, tan prestigiosas como Sony, Hitachi, incluso Toyota en Guangzhou, que es una ciudad que está apenas a 2 horas en coche de Shenzhen, también hay una importante factoría. De esta manera los chinos también adquieren muchas ideas trabajando para los extranjeros que luego van a tratar de adoptar para desarrollar sus propias empresas y sus propios productos a exportar. Para los años 90 y principios de los 2000 los chinos se sienten ya con la suficiente confianza como para acometer las dos siguientes revoluciones, que son la revolución militar y la revolución tecnológica, es decir, el desarrollo de alta tecnología y la modernización del ejército, porque el ejército de China es muy grande, pero no es nada moderno, realmente está bastante atrasado. Claro, China, con una población semejante, es un mercado interesantísimo para vender o en el que intentar entrar, aunque sea para producir, y a día de hoy pues prácticamente todas las grandes corporaciones del planeta tienen una presencia allí, además significativa. Me resulta bastante similar, ¿no?, a esta imagen de un periódico británico de finales del siglo XIX, en la que con la dinastía Manchú ya en clara decadencia y los occidentales habiendo puesto de rodillas a los chinos, aparece, ¿no?, este dibujo en el cual un noble manchú, los manchúes bueno, son un grupo étnico del nordeste de China, que conquista el país y lo gobierna durante los últimos 300 años, hasta que los propios chinos les echan. Se lleva las manos prácticamente a la cabeza viendo cómo la reina Victoria de Gran Bretaña, el Kaiser alemán, el zar Nicolás de Rusia, Marianne, que sería la representación de la República Francesa, y un shogun, que representaría a Japón, se reparten China en pedazos. A día de hoy sucedería algo bastante similar para ver quién consigue abrir una fábrica, o quién consigue producir, o quién consigue vender. Pero la cuestión es que cuando uno estudia el caso de China también se da cuenta de que muchos factores que son pilar central de la fortaleza del país pueden ser también causa de peligros o de enfermedades de gran importancia para China. Uno de ellos es precisamente la población. ¿Quién va a invadir un país con 1.374 millones de habitantes o quién no va a desear vender Mercedes o relojes en un país de 1.374 millones de habitantes? La cuestión es que la inmensa mayoría del terreno chino o del territorio chino es desértico o está cubierto por altiplanos gélidos. De esta manera la población de China está bastante concentrada, a pesar de que el país es muy grande, son 9,5 millones de kilómetros cuadrados. Pero la realidad es que en las provincias costeras, que serían las que iría rodeando yo con este puntero láser, en esta zona de aquí vive el 75% de la población de China. Si además añadimos las 4 o 5 provincias limítrofes con aquellas que tienen costa y la ciudad de Pekín, que estaría aquí, en este trozo de aquí vive el 85%.
Pero es que si sencillamente cortamos al tercio oriental, en este tercio oriental vive el 98% de la población de China, mientras que aquí, en las 2/3 partes restantes, tan solo vive el 2%. Evidentemente, eso tiene grandes peligros o repercusiones medioambientales, porque evidentemente si todo el mundo quiere vivir y fabricar en las mismas ciudades, pues las consecuencias son devastadoras. Construcciones de presas que secan ríos y lagos. El 60% de la energía que China genera a día de hoy para mantener sus fábricas funcionando todavía viene del carbón. Pero claro, a medida que China crezca y que estos problemas se vayan reproduciendo, nos daremos cuenta de que es un país que tiene muchísima hambre de recursos. Baste sencillamente indicar un dato. En el año 1991, China era el país no miembro de la OPEP que más petróleo exportaba. Y al año siguiente, en 1992, se convierte repentinamente en el país por detrás de Estados Unidos que más petróleo importa. Y Estados Unidos todos sabemos que importa mucho petróleo. Bueno, la población como factor de riesgo y también como factor de fortaleza de China es bastante significativa. En 1950, que es el primer año que el Partido Comunista está gobernando el país, el primer censo que se elabora arroja un dato de 583 millones de habitantes. China en 1950 ya tiene 583 millones de habitantes. A día de hoy esa cantidad ya se ha más que duplicado, porque el doble vendría a ser unos 1.170 millones. En 1978 se abren las fronteras del país a la emigración ultramarina, el momento de la gran apertura de China. El país ya tiene casi 900 millones de habitantes. Urge controlar la población, porque no se les puede dar de comer a todos. Entonces, de la misma manera que se intenta facilitar la salida a otros países de migrantes, hay que controlar a qué ritmo crece la población. Entonces se introduce esta política tan radical, que es uno de los rasgos que nosotros siempre asociamos con China, que es la del hijo único. Que es una que nosotros siempre asociamos con imágenes de niñas abandonadas en orfelinatos de la China profunda, ¿no?, etcétera y demás, pero que verdaderamente tiene dos cualidades que seguramente sorprenderán. La primera de ellas, que no se aplica de una manera tan verdaderamente estricta. Y la segunda, que China no es el primer país en aplicar esta medida. El primer país en aplicarlo es Singapur. Un país que a día de hoy todos consideramos, bueno, el colmo de lo más moderno, del capitalismo desaforado, de una sociedad muy multirracial, muy abierta, también con unas leyes bastante duras. Pero bueno, la cuestión es que Singapur, cuando se independiza, es un país que ni siquiera tiene agua dulce, la tiene que importar, tiene que construirles un acueducto para llevar agua para beber desde Malasia a Singapur. El desempleo es rampante, no hay casi medios de trabajo. Entonces, mientras el país se va desarrollando, el gobierno de Singapur introduce una política de hijo único, que se deroga pues al cabo de unos años cuando el país ya va funcionando. China hace lo mismo, pero no todo el mundo está obligado a cumplirla. Aquellos matrimonios de clase media de una cantidad muy importante de ciudades, en el que ambos cónyuges sean hijos únicos, tienen permiso de las autoridades para tener un segundo hijo. De la misma manera, si un matrimonio tiene un hijo que muere en la infancia, el matrimonio tiene también derecho a poder intentar tener otro. Y de la misma manera, las minorías étnicas tienen derecho a tener todos los hijos que quieran, siempre y cuando estén dentro de un número razonable. A consecuencia de esto, China, que es un país en el que las minorías étnicas apenas representaban un 3% de la población cuando el país se abre, a día de hoy es un país en el que las minorías étnicas ya son el 8%, casi 280 millones de personas, no son de la etnia dominante en China. Bueno, tenemos que tener en cuenta de todas formas que esto tiene una serie de efectos bastante negativos. El primero de ellos es que, a pesar de que durante la época maoísta se hace mucho por intentar incluir a la mujer dentro de la sociedad, ponerla a la altura del hombre, una mujer no solamente es madre, ni es hija, ni es esposa, también es una trabajadora y también puede ser un soldado. En la China rural ese concepto en muchas comunidades todavía no termina de calar, y se espera que cuando un hombre se case, cuide de sus padres, pero que si la que se casa es la hija, pase a cuidar de la familia de su marido. Evidentemente, en la China rural, donde el nivel de vida todavía es bastante crítico para muchas personas, que un matrimonio solamente pueda tener un hijo y les nazca mujer, significa que ese matrimonio en su vejez está condenado a la soledad y a la pobreza. Por ello, evidentemente, son muchos los casos de niñas que son pues, entregadas en adopción a orfanatos, o incluso se ha practicado
el infanticidio o el abortar al saber, ¿no?, por medio de una ecografía, que el feto iba a ser una niña. A día de hoy, pues bueno, el gobierno ha hecho ilegal que los ginecólogos desvelen el sexo del feto antes del nacimiento. Pero claro, la cuestión es que el abandono de las niñas sigue adelante y de hecho más del 85% de los bebés chinos que son adoptados en el extranjero son niñas. China se está quedando sin mujeres. De hecho, en el año 2000, los datos más optimistas, que son del gobierno chino, dicen que hay 18 millones de hombres más que de mujeres. Los más pesimistas, que son pues en su mayoría de organismos independientes occidentales, dicen que realmente la cifra vendría a ser de unos 30 millones. Pero Naciones Unidas lo que sí que reconoce es que la proporción de hombres-mujeres en China es de 6 a 5, es decir, hay 6 hombres por cada 5 mujeres. O lo que es lo mismo, en esta década y en la siguiente nos vamos a encontrar con un mínimo de 22 o 23 millones de hombres que no van a ser capaces de encontrar una esposa. Y esto se da especialmente en la China rural. Claro, para intentar paliar estos problemas, pues ha comenzado el fenómeno, ¿no?, de las agencias matrimoniales, ¿no?, por las cuales un soltero chino, reuniendo dinero a través de él y de sus parientes, pues puede literalmente comprarse una esposa de un país más pobre. Principalmente de Vietnam, Laos, también Birmania, Corea del Norte, Mongolia. Y de hecho, bueno, era cosa de 7 años, hubo un caso bastante sonado de una niña vietnamita de solo 12 años que fue liberada por la policía y cuando llegaron la encontraron que estaba encadenada a una mesa en el salón de un viejo solterón que estaba inválido de 67 años de edad. Lo curioso es que, bueno, esto evidentemente es ilegal, la policía rescata a la niña, la lleva de vuelta a Vietnam, pero los vecinos de la comunidad no lo entienden y reciben a los coches patrulla a pedradas. Casos de secuestros de mujeres o incluso de violaciones en determinados puntos del país pues se han ido multiplicando. Entonces China necesita urgentemente controlar esto, no solamente para evitar desórdenes sociales, sino también otra gran serie de problemas que se pueden ir derivando de esto. Entonces en 2003 entra en vigor la campaña Salvemos a las niñas. De esta manera aquellas familias, especialmente familias del campo, que tengan un hijo y sea una niña, pueden tener un segundo hijo. Claro, aquí la pregunta del millón sería, ¿qué pasa si el segundo también es una niña? Bueno, pues el gobierno declararía a esa familia familia modelo y pagaría la educación de ambas hijas hasta que entrasen pues, a lo que sería el COU o el bachillerato, ¿no?, la educación preuniversitaria. Y ambas niñas estarían en listas preferentes para la obtención de becas para poder estudiar en la universidad. La cuestión es que hace 2-3 años, en 2012, el gobierno chino publica un dato que es bastante escalofriante, y es que ya tiene 170 millones de personas que son mayores de 60 años. Porque claro, a medida que China se va modernizando y se va desarrollando, la esperanza de vida también va aumentando, la medicina innova y los chinos se mueren más tarde. Por ello se cree, los diversos organismos internacionales y gente que tiene información del gobierno chino, parece tener bastante claro que de aquí al 2019 o el 2020 el gobierno de la República Popular vaya a derogar esta política y se permita que todo ciudadano tenga por lo menos 2 hijos, ya que de no revertirse la dinámica actual, de aquí al 2050 China podría tener entre 420 y 450 millones de habitantes mayores de 60 años. Teniendo en cuenta que en China las obras se van a acabar también dentro de poco, porque China es un país grande pero no es infinito, pues evidentemente también es otro gran problema el hecho de que no exista nada parecido a un sistema serio de pensiones para ayudar a la gente que ya llega a una cierta edad. Por ello, bueno, la idea o el objetivo final que tiene la campaña o la política del hijo único, como todos nos podemos imaginar, es conseguir que China en un periodo de al menos unos 25 o 30 años sea un país en el que año tras año el número de defunciones superen el de nacimientos, para así conseguir controlar un poquito más la población y que la que se vaya quedando pues tenga también mejores condiciones de vida. Claro, nosotros nos encontramos que 3 años después de entrar en vigor la política del hijo único, la población de China supera ya los 1.000 millones. Y que a pesar de eso, desde que la política entra en vigor hace 36 años, tenemos 400 millones, 450 millones de chinos más. Con lo cual aquí la gran pregunta es, ¿la política del hijo único ha triunfado o ha sido un sonoro fracaso?
Evidentemente cada uno puede tener su opinión personal, pero la cuestión es que de no haberse introducido, probablemente a día de hoy, en lugar de estar hablando de casi 1.400 millones de chinos, estaríamos hablando de 1.800 millones o casi de 2.000 millones. Si a día de hoy una China de 1.400, 1.374, ¿vale?, puede ser problemática a la hora de conseguir recursos o de mantener los niveles de vida y de desarrollo, imagínense una China que tuviese casi el doble de población que tiene ahora, un mundo en el que tuviéramos 8.000 millones de habitantes, no 7.000 sino 8.000 millones, y que encima uno de cada 4 fueran ciudadanos de la República Popular China. Evidentemente la influencia de China en el mundo sería muchísimo más grande y se haría notar mucho más de lo que se está notando ahora. Pero evidentemente sería también fuente de bastantes conflictos porque China no sería tan discreta a la hora de hacer las cosas. Claro, ¿cómo comercia China? China es un país que tiene mucha hambre de recursos, está viendo que los suyos se estaban gastando muy rápido y decide mantener reservas, sobre todo para cuestiones estratégicas o de emergencia, y prefiere ya cada vez más importar de fuera. China, a la hora de comerciar con los países extranjeros, los califica básicamente en países de nivel 1 y países de nivel 2. En los del primer nivel estarían los países desarrollados, principalmente los países europeos, Estados Unidos, Canadá, y en Asia, pues bueno, Japón, Corea del Sur, Singapur e incluso Taiwán. De estos países esperan extraer un conocimiento o grado de colaboración para poder desarrollar su tecnología, su industria y vender también sus productos o darlos a conocer. Por el otro lado, los países del nivel 2 pues son los países emergentes o subdesarrollados de los que China lo que va a hacer es extraer materias primas, metales, gas, petróleo, en los que va a cultivar por medio de empresas agrícolas o agropecuarias del país soja, por ejemplo el caso de Argentina o de Brasil es bastante significativo, para llevárselo posteriormente a casa y a cambio va a llenar los mercados de esos países de bienes de consumo baratos, que a menudo son difíciles de encontrar, sobre todo porque en muchos de esos países los occidentales ya directamente no se atreven a entrar, pero el peligro está en que algunos de esos países, sobre todo países de África y de América Latina, los occidentales estaban seguros de que eran, digamos, su coto de explotación personal. Pero nos encontramos con que a día de hoy en África, en América Latina y en Oriente Medio, la imagen de los occidentales, de los europeos y de los americanos está bastante en declive. Y China, por lo tanto, puede entrar también a llenar bastante el vacío que los occidentales van dejando en países de los que se han marchado. Bueno, ¿cómo se mueve China en la arena internacional o a la hora de relacionarse con otros países? Nosotros no fuimos los primeros en llegar a China, los primeros fueron los portugueses, pero podría decirse que nosotros fuimos los primeros en llegar allí en condiciones, ¿no? A finales del siglo XVI nosotros ya teníamos presencia en Filipinas y vamos a llegar a los puertos del sudeste de China para comerciar. La suerte que tenemos los españoles básicamente es que somos los únicos que llevamos a China algo que a los chinos les interesa, porque ¿qué vendes en un país que ya en esa época produce de todo? Los ingleses, los portugueses no lo tenían tan fácil, a no ser que llevasen especias desde la India o desde Indonesia, los españoles pagaban en metálico. El oro y la plata, sobre todo la plata con la que se acuñaban monedas, que se extraía de América, se llevaba en galeones hasta Filipinas y desde Filipinas se introducía en China para ir de compras. Hasta el punto de que una cantidad bastante notable de monedas en la mitad sur de China habían pasado en algún momento u otro por manos españolas. A finales del siglo XVII, principios del siglo XVII, perdón. China se presenta al mundo no como una nueva oportunidad o un nuevo gigante, sino como un viejo amigo del mundo. A nosotros, por ejemplo, siempre nos intentan recordar que la amistad entre España y China se remonta, pues eso, casi 600 años, ¿no?, desde que los galeones españoles llegaran allí desde Filipinas, y no verdaderamente hasta el año 73, que es cuando abrimos relaciones diplomáticas con ellos de forma seria. Porque, seamos honestos, una vez España pierde el continente americano, la plata ya no llega a Filipinas de la misma manera, Gran Bretaña nos supera como gran imperio mundial. Cuando ya a finales del siglo XIX perdemos Filipinas, España pues básicamente lo que hace es volverle la espalda a Asia y hasta hace pues casi 2 días que no volvemos a aparecer por allí. China, sin embargo, siempre se encarga de recordar las viejas amistades con otros países y por lo tanto no se presenta como un país a la vieja usanza, ¿no?, de los grandes hegemones de Europa y de América, sino que se presenta pues eso, como un viejo amigo que
es consciente de que a lo largo de los últimos 200 años, por el colonialismo en África, las épocas oscuras, la amistad no se ha mantenido de la misma manera, pero que ellos no la han olvidado. Eso, pues a muchos países emergentes les llega bastante, y sobre todo si les van a llenar el bolsillo ya ni hablemos. Destacamos, pues, por ejemplo, el caso de Chang Ha. Chang Ha era un eunuco al servicio del emperador Ming a mediados del siglo XV, que zarpa con una flota de espectaculares barcos de madera desde el sur de China, cruza el estrecho de Malaca, sale a la India, llega a la península arábiga y desde allí baja hasta África, llegando en el año 1429-1430 a lo que actualmente serían Mozambique, Madagascar o Tanzania. Regresa de este viaje a China con muchos regalos para la corte de Pekín, entre los que hay, pues, por ejemplo, 2 jirafas y un rinoceronte, y también muchos de sus marineros se quedan organizando puestos de mercado a lo largo de varios de estos puertos en esta ruta, por ejemplo, Mombasa en Kenia, Mogadiscio en Somalia, Zanzíbar, etcétera y demás. La cuestión es que a día de hoy muchos lugareños, residentes de estas localidades, afirman descender de aquellos marineros chinos que hace 600 años se presentaron allí. La cuestión es que un equipo de la televisión china, televisión estatal evidentemente, se presentó en la isla de Zanzíbar, donde se encontraron con una niña de 14 años cuya familia afirmaba descender de estos marineros y que mostraba unas facciones bastante orientales a pesar de ser claramente africana. Se le hizo una prueba de ADN y yo la verdad no sé muy bien en qué criterios se basarían, pero parece ser que buena parte del ADN que tenía la niña era idéntico al que tenían los habitantes de localidades costeras del sudeste de China. Se consideró, por lo tanto, como absolutamente cierto e irrefutable que esa niña descendía, por lo tanto, de estos marineros, por el artículo 33, y a esta niña, con solamente 14 años, el gobierno chino le pagó la educación en Tanzania hasta cumplir los 16 años, y después de eso le pagó 4 años de universidad en Cantón, en el sur de China. De esta manera ellos intentan, en cierta medida, hacer amigos. Pero la cuestión es que muchos de los países en los que China está ahora sacando cantidades más grandes de materiales son países que están gobernados por regímenes que son considerados como parias en la escena internacional, ¿no? Por ejemplo, allí tenemos Corea del Norte, no hace falta decir nada, Birmania, que es un país tremendamente subdesarrollado, 60 años gobernado por una dictadura militar, pero que aún así tiene gas natural, tiene petróleo, es el principal exportador de madera de teca y tiene piedras preciosas. China ha invertido millones de dólares en los últimos 5 años en mejorar las infraestructuras de Birmania. Yo estuve en Birmania hace 3 años. No vi ni un solo hospital, ni ninguna nueva escuela o universidad, pero sí que habían construido una flamante autopista y muchos aeropuertos a lo largo y ancho del país, sobre todo la que comunica la frontera entre Birmania y China con la costa sur, que casualmente es donde están los pozos petrolíferos. Ahí, por ejemplo, pues también estarían Zimbabue o Sudán, países en guerra, países peligrosos donde los occidentales no quieren hacer negocios y donde China no tiene el más mínimo problema en enviar a sus equipos de trabajadores para sacar lo que necesite. A cambio, China es el aliado ideal para estos países. No hace preguntas incómodas, no se mete en los asuntos internos de los países ni los critica, tiene derecho a veto en Naciones Unidas, paga puntualmente y si no paga en metálico, paga en especie. Esto es, armas. Sobre todo para los regímenes que están en situaciones un poco más no sé, comprometidos, ¿no? Como por ejemplo podría ser el caso de Sudán o incluso el caso de Birmania. La cuestión es que a pesar de esto, China no ha ejercido demasiado su derecho a veto en Naciones Unidas, pero siempre lo ha hecho para proteger a sus aliados o para blindar sus intereses. Solamente lo ha hecho me parece que son 11 ocasiones desde el año 1971, no son nada en comparación con las cerca de 80-85 veces que lo ha utilizado Rusia o la Unión Soviética y bastante menos incluso de lo que lo han ejercido Francia o Gran Bretaña. Concretamente, la primera vez que utiliza el derecho al veto es en el año 72 para vetar la entrada de Bangladesh, un país que es independizado de Pakistán, aliado de China, frontera con China, salida al mar para el gas y para el petróleo. Posteriormente también va a utilizar el derecho al veto para no renovar misiones de paz en Guatemala y en Haití, países que reconocen al gobierno de Taiwán y no al gobierno de Pekín, eso vamos a ir más adelante, y las últimas ocasiones en las que he utilizado el veto, que han sido todas ellas entre 2008 y esta época, ha sido para evitar que se condenara a los gobiernos de Birmania y de Siria, especialmente de Siria.
Claro, llegados a este punto, perdón, me tengo que retrotraer a este punto, China ya está importando prácticamente todo lo que necesita, ha conseguido socios importantes, se está desarrollando, vende y compra, porque no solamente es uno de los principales exportadores del mundo, sino que también es uno de los principales importadores. ¿En qué situación, en qué circunstancias se encuentra China ahora y qué podemos esperar? Y con esto ya entraríamos en la recta final. Bueno, China ha conseguido transformar su imagen en los últimos 37 años y pasar de ser un país que todos hemos asociado, ¿no?, con militares disparando a chicos en Tiananmen o con niñas, como ya he dicho, abandonadas en orfanatos, a un país de skylines, de rascacielos imposibles, de oportunidades y de negocio asegurado. En este tiempo, el gobierno chino ha conseguido sacar a su país de una imagen, digamos, periférica, en lo que era la prensa y la opinión pública mundial, y trasladarlo a lo que es la pista central del gran circo, que es este mundo tan loco en el que vivimos, dejando a China, además, en el top 10 de los rankings más prestigiosos del planeta y a menudo incluso ocupando el puesto número 1, el puesto de cabeza, los rankings más envidiados. Junto con Alemania y Japón, año tras año se mantiene entre uno de los 3 primeros exportadores del mundo. También, ya digo, principal importador, o uno de los principales importadores. Es el país que más dinero ha gastado en construcción de infraestructuras en los últimos 20 años. De hecho, se han construido o remodelado más de 45 aeropuertos en el país en apenas 15 años. Pero es que encima, además, también han encontrado tiempo para convertirse en una potencia deportiva. Porque a día de hoy China es, junto con Rusia y Estados Unidos, el único país que verdaderamente lidera el medallero de prácticamente todas las Olimpiadas. China ha crecido de una manera desmesurada y eso evidentemente hace que muchos se sientan incómodos. Especialmente si tenemos en cuenta que durante muchos años China ha sido conocida por prácticas, pues a lo mejor no muy honestas a la hora de producir o de hacer negocios, ¿no? El famoso dumping, ¿no?, que es colocar productos en países extranjeros por un valor muchísimo más bajo de lo que suele costar producirlos en otros países. Y es que en China los sueldos siguen siendo bastante bajos y las horas que hay que dedicar al trabajo todavía siguen siendo bastante largas. Bueno, es un término un poco radical, pero bueno, podríamos... Claro, la cuestión es que en el año 2001 China ingresa en la Organización Mundial del Comercio, algo bastante aplaudido por los países occidentales y por Japón, que consideran que esto es en cierta medida una manera de poder ponerle diques al océano y de conseguir controlar o por lo menos supervisar un poco más cómo va a ir creciendo China. La cuestión es que si China ha crecido, ya digo, de media un 9,2% en 36 años, desde el 2001 a esta parte, estos últimos 14, la media no se ha resentido mucho, porque sigue siendo de un 7, 7,5. Ya quisiéramos muchos. Pero es que la cosa no se para ahí. 8 años después, en 2009, China supera a Estados Unidos en reservas de dólares americanos en efectivo. ¿Qué significa esto? Pues que como en los últimos 30 años, la mayoría de grandes pagos en Estados Unidos se han hecho en plástico o en dinero virtual, es decir, tarjeta de crédito o transferencia bancaria, China nos encontramos con que incluso a día de hoy es relativamente habitual que un magnate entre en un concesionario de Maserati, abra un maletín con 275.000 euros y compre el coche en mano. El año pasado, China ya tiene una cantidad de dólares americanos en efectivo que casi duplica al que tienen los estadounidenses. Pero es que encima ese año se convierte en el país número 1 del mundo en Producto Interior Bruto por paridad de poder adquisitivo. ¿Qué significa esto? Bueno, esto puede sonar bastante pedante, pero esencialmente tenemos dos formas de medir la riqueza o el calibre de un país. Por medio del Producto Interior Bruto por poder adquisitivo o del Producto Interior Bruto nominal. Yo, bueno, me hago cargo de que mucha gente aquí sabrá cuál es la diferencia, pero para los que no lo tengan muy claro, explicándolo de la forma más simple y más breve posible, el Producto Interior Bruto nominal básicamente mide los bienes, servicios y exportaciones de un país, la capacidad, el calibre económico que tiene, sus empresas, lo que vale un país. En el momento de máxima boyancia, España pues probablemente podría haber llegado a ser el octavo, principios de los 2000, ahora con suerte estaremos en el 13º, a puntito estarán Corea del Sur y México de pasarnos de aquí a 2 años. Mientras que el Producto Interior Bruto por paridad de poder adquisitivo esencialmente lo que mide es la cantidad de dinero, de divisas, que tiene un país, la banca nacional de un país, para poder hacer importaciones, para poder comprar en el mercado mundial. Bueno, pues a día de hoy, China
tiene ya más dinero para comprar en el mundo que los Estados Unidos. Y de hecho, están comprando deuda de Estados Unidos. Pero también están comprando deuda de España. Con lo cual, buena parte de la economía del mundo puede quedar en manos de este país. A pesar de ello, tenemos que tener en cuenta que a China el Producto Interior Bruto nominal a día de hoy vendría a ser de unos 9.600 billones de dólares. Estaríamos hablando de un Producto Interior Bruto unas 7 veces y media más grande que España y unos 2/3 lo que es Estados Unidos. La cuestión es que, claro, Estados Unidos en estos últimos años está creciendo más o menos a un 3% al año. China ya hemos dicho que a un 7 o a un 7,5. Con lo cual vamos a llegar a un punto en el que China va a coger a Estados Unidos y además le va a adelantar. ¿Pero cuándo se va a dar esto? Bueno, pues a día de hoy parece que entre los economistas parece haber ya un consenso de que entre diciembre del año 2020 y abril del año 2021 China va a superar también a Estados Unidos en PIB nominal. O sea, China va a ser ya el país número 1, tanto en calibre y en valor, en riqueza como país, y también como el que más dinero tenga para comprar en el mundo. La siguiente duda es, muy bien, ¿qué es lo que va a pasar al día siguiente? ¿Cómo va a cambiar el mundo? Hay gente que parece pensar, algunos llevándose las manos a la cabeza y otros frotándoselas, que China va a pasar a sustituir a Estados Unidos como la gran potencia global o la gran superpotencia global, pero es que la cosa no es verdaderamente tan sencilla. Las Fuerzas Armadas de China están bastante atrasadas y la población, como ya hemos visto, todavía sigue siendo un problema. De hecho, un pequeño detalle, yo desde que empecé a estudiar más o menos con cierto detenimiento el crecimiento de la población en China, que sería ya por el año 2007, los datos oficiales decían que China tenía una población de 1.350 millones de habitantes. Y a día de hoy, han pasado 7, 8 años, nos encontramos con que esa población ha crecido en 24 millones de personas. La población de Rumanía o de Perú en menos de una década. Cuando mi conferencia termine, si todo va bien dentro de unos 10 o 15 minutos a lo sumo, en China habrá 520 habitantes más de los que había cuando empecé a las 7. Y habrá gente que dirá, bueno, 520 me parecen pocos tratándose de China. Pero es que yo ya me he tomado la libertad de hacer las cosas más fáciles y directamente, como el ángel exterminador, me he cargado a todos aquellos que van a morir en la infancia, a los que van a morir en accidentes de tráfico, a los que van a morir asesinados incluso por enfermedad o por cualquier cuestión. Y he dejado a 520 personas netas, los que van a llegar a viejos. Pero es que además también me he cargado directamente a todos los que han ido siendo, pues eso, asesinados o muriendo de cáncer o en accidentes de tráfico o de vejez a lo largo de este hora y cuarto. Es decir, esta medianoche, cuando el reloj marque las 23 horas, 59 minutos y 59 segundos, China va a tener entre 9.400 y 11.200 habitantes más de los que tenía anoche a esa misma hora. De media, la población de China crece en torno a 270.000 personas al mes. O lo que es lo mismo, casi 3,5 millones de habitantes nuevos al año. ¿Podrá el crecimiento de China seguir manteniendo a esta población? Ahí está la gran cuestión. Si China, una vez superados Estados Unidos, va a conseguir mantenerse. China tiene que hacer frente principalmente a 5 grandes desafíos o a 5 grandes enemigos. Y no son enemigos externos, los tienen dentro. El primero de ellos es la corrupción rampante, que llega absolutamente a todos los organismos. Últimamente el gobierno chino está constantemente haciendo alardes de las detenciones e incluso duras condenas a muerte con frecuencia, de líderes que están bastante bien posicionados en el escalafón, ¿no?, del gobierno, para dar ejemplo. Pero es que esta corrupción llega también hasta los estratos más bajos, está en contacto con el ciudadano. El segundo problema, que ya hemos visto, es la propia población, y el tercero es el desastre medioambiental que esa población y esa producción están generando. El cuarto de ellos es cómo ha ido China consiguiendo la riqueza. Y es que desde el 2001 y hasta el año 2011-2012, casi el 60% del crecimiento del PIB de China lo han facturado empresas que se han dedicado a construir infraestructuras en el país. O casas, el famoso temor, ¿no?, a la burbuja inmobiliaria que explota. ¿Puede China tener una gran crisis de aquí a dentro de no mucho? ¿Y cuáles serán los efectos? China ahora mismo está gastando dinero a expuertas. Pero la cuestión es que si bien tiene mucha población a la que dar casa,
no va a ser necesario estar construyendo constantemente vías de tren, ni aeropuertos, ni estaciones de autobús, ni líneas de metro. Va a haber un momento en el que eso se va a terminar. Y cuando eso suceda, va a haber una gran cantidad de empresas que se van a encontrar en serios problemas. Bueno. La siguiente cuestión, ya para terminar, sería la capacidad que China tiene de dirigir al mundo, o si siquiera lo pretende. Evidentemente, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿nos dirigimos a una nueva guerra fría entre Estados Unidos y China? Bueno, la respuesta que yo ya puedo dar es no, claramente no. Porque nosotros hemos crecido en cierto sentido con una impronta, ¿no?, una imagen un poco del Señor de los Anillos, en el famoso anillo para gobernarlos y para controlarlos a todos, ¿no? Terminada la Segunda Guerra Mundial hay dos partes, Estados Unidos y la Unión Soviética, cada uno con sus aliados, que se pegan pues por controlar el anillo. Y a día de hoy lo que se ha hecho es construir una sociedad para que todos controlemos un poco el anillo. Principalmente Rusia, China y Estados Unidos, en menor medida pues bueno, estaríamos los países de la Unión Europea, los países desarrollados de Asia, pero la cuestión es que nosotros no podemos creer que porque la cantidad de dinero que China tiene o genera vaya a superar a la de Estados Unidos, la influencia o la capacidad de liderazgo que Estados Unidos tiene en el mundo vaya a desaparecer de la noche a la mañana, porque eso no es así. Ya no hablamos solamente de ejército, que ahora iremos con ello, sino que hablamos también del poder blando, la influencia del idioma inglés. Nosotros personalmente tenemos que utilizar con bastante frecuencia materiales de estudio o documentos o información que vienen en inglés porque en español sobre Asia no se ha publicado prácticamente nada hasta hace 2 días. Y bueno, para los que hemos pasado también temporadas fuera, ya fuera por trabajo o por estudios, pues nos hemos ido dando cuenta de que hay veces que incluso pensamos en inglés palabras que cuando intentamos traducir al español necesitamos unos segundos para pararnos y pensar cuál es el término en español que mejor reflejaría lo que queremos decir. Ese es el legado de la dominación anglosajona en el mundo. Su idioma. Su idioma se ha convertido en el idioma mundial. Ha superado con creces al latín en la Edad Media, y es que es un idioma relativamente fácil porque es mecánico y simple de aprender. Por lo tanto, la influencia de los norteamericanos va a seguir estando allí, pero es que si ya hablamos de poderío militar, Estados Unidos todavía tiene una ventaja muy considerable. Primeramente, porque tiene acceso a los 2 océanos principales del mundo, el océano Atlántico en su costa oriental y el Pacífico en la occidental. Por medio de alianzas, el Atlántico ya casi que se ha convertido como en el estanque del patio frontal de su casa, porque lo que tienen a la otra orilla son países aliados, ¿no?, gracias a la OTAN, Gran Bretaña, Francia, y de hecho países en los que en muchos casos tienen bases militares permanentes, como Inglaterra, Alemania, Italia, o bases militares ocasionales, como España o Turquía o Grecia. Pero es que el Océano Pacífico, digamos, la serie de eslabones o de islas que van desde la propia costa occidental de Estados Unidos hasta el extremo oriente, o bien están ya controladas por Estados Unidos o bajo la influencia de Estados Unidos. Y además son archipiélagos muy militarizados. Por ejemplo, Hawái, la famosa bahía de Perla o Pearl Harbor, que sigue siendo un importante centro militar. Seguiríamos con las islas Midway, seguiríamos así con la isla de Wake, Marianas, hasta llegar finalmente a Japón, Corea y Filipinas. Y es que Japón, precisamente, es el país que actualmente está en estado de paz, en el que hay una mayor cantidad de tropas estadounidenses constantemente estacionadas. 75.000 soldados. Y una flota entera, la 7ª flota en el puerto de Yokosuka, que tiene un portaaviones nuclear, el Kitty Hawk. Japón está justo enfrente de China, apenas a 1 hora y media de avión. Y lo que hay justo al otro lado de Japón, ya casi en la puerta de entrada a China, que sería la península de Corea, es un sitio donde, también con la excusa de la situación que tiene, Estados Unidos mantiene siempre a 30.000 soldados. China solamente tiene acceso a un océano, que es el Pacífico en su costa oriental. Pero como vemos, prácticamente todo su litoral está bloqueado por islas o por países que son afines a Estados Unidos. En este mapa de Asia, que yo pues más o menos me he tomado la libertad de colorear, nos encontramos con China en amarillo, y también en amarillo aparecen los países que dependen o que confían fundamentalmente en ella. Pakistán estaría a medio camino entre Estados Unidos y China, pero las relaciones con Norteamérica son bastante malas últimamente, sobre todo desde la famosa Operación Jerónimo, ¿no?, de Bin Laden, que entraron sin pedir permiso, y a día de hoy Pakistán ha fijado sus ojos en China. ¿La consecuencia directa cuál ha sido? Pues que la India, que con
Indira Gandhi, Nehru en los años 60-70 era un país socialista, ha pasado a acercarse a Estados Unidos y a día de hoy importa una cantidad enorme de armamento de América del Norte. Países como Mongolia, que tradicionalmente estaban más vinculados a Rusia o a la Unión Soviética, se han aproximado también bastante a Estados Unidos. Y nos encontramos con que verdaderamente casi todo el continente asiático está dominado aún en la esfera política y militar por los norteamericanos. Pues Rusia, que aparece en rojo, digamos que sería el principal benefactor de Vietnam, Laos, Camboya aquí, los países de Asia Central, las antiguas repúblicas soviéticas, ¿no? Y Siria. Pero el resto del continente, principalmente el Extremo Oriente, Tailandia, la India y los países petroleros del Golfo Pérsico, son claramente afines a Estados Unidos. Otro gran problema que tiene China, nos retrotraemos a lo del terremoto de Tangshan, es que sus fuerzas armadas están muy atrasadas. Tecnológicamente, el ejército chino todavía estaría unos 25 años por detrás del norteamericano. Cuando comienza el siglo XX, sus fuerzas aéreas apenas tienen 20 helicópteros y 25 aviones de transporte en condiciones de volar. Eso, para un ejército de 2,5 millones de soldados de a pie, es un pecado. China necesita urgentemente desarrollar los medios de transporte que tienen sus fuerzas armadas para dotarlas, lógicamente, de una mayor movilidad y de una mayor capacidad para defender sus intereses en el mundo y de hacerse notar. El principal símbolo, digamos, de esta capacidad militar es el portaaviones. Muy pocos países en el mundo tienen uno. En Asia, a día de hoy, solamente Tailandia tendría uno. En América solamente Estados Unidos y Brasil, y en Europa, pues bueno, nosotros tenemos uno, los rusos, los ingleses, los italianos y los franceses también tienen. La India también tiene uno, perdón. China no iba a ser menos. Pero claro, ¿cómo consigue China un portaaviones si no sabe fabricarlo? Bueno, pues les presento al almirante Kuznetsov. Es un portaaviones soviético que tiene ya 30 años, fue votado en diciembre del 85 para servir en la Marina soviética. Totalmente desfasado, obsoleto. Cuando la Unión Soviética 6 años después implosiona, el barco no ha visto acción alguna, está como nuevo, no se ha usado. Pero claro, el único país más o menos fuerte que sale de la antigua URSS, que es Rusia, es un país que con la independencia de los países bálticos y de Ucrania ve que su costa se ha recortado mucho. Y que no necesita tener una armada tan grande, aparte de que no necesita, tampoco tiene suficiente dinero para mantenerla bien. Con lo cual, este barco se queda anclado en un muelle en el puerto de Odessa, como mucho le pasa en el plumero una vez cada 15 años, y finalmente en el año 2006 los chinos deciden comprarlo. Se lo llevan puesto, lo llevan navegando directamente a través del canal de Suez hasta China, y en China lo primero que hacen es destriparlo para ver cómo funciona por dentro, cómo se hace, lo remodelan, y ya están intentando desarrollar el suyo propio. Pero la cuestión es que China desea tener 3 portaaviones, uno para cada una de sus flotas, a imagen y semejanza de Estados Unidos. La Armada China tendría, digamos, la flota del norte, cuyo cuartel general estaría aquí, en la ciudad de Qingdao, la Armada Central, que estaría aquí en Ningbo, cerca de Shanghai, y la Armada del Sur, que estaría en Zhanjiang, muy cerca pues, de Hong Kong, Macao y de las grandes industrias y fábricas del mundo de Guangzhou y de Shenzhen. Pero es que China no puede tener un portaaviones cualquiera. Y los primeros bocetos que ya han publicado los propios chinos nos muestran este monstruo. No, bonito no es, desde luego, pero bueno, es el portaaviones claramente más grande del mundo. Un portaaviones de doble cubierta, que no solamente va a tener una anchura espectacular, sino que por longitud, según el boceto, va a permitir que los aviones de transporte puedan aterrizar y despegar de su cubierta. China no tiene bases militares en el extranjero, pero si tiene que intervenir para apoyar a algún aliado cuando las cosas se pongan verdaderamente feas, qué mejor manera que llevar tú tu propia base para ayudarle. Claro, tendremos que ver si China finalmente consigue desarrollar estos monstruos, si es capaz de pagar su mantenimiento, y ya no hablemos siquiera de pagar su movilidad, porque trasladar a un portaaviones siempre requiere una cantidad muy grande de buques de escolta. Y es que, bueno, incluso este portaaviones, concretamente en el gran punto central del casco, que estaría sumergido, teóricamente va a tener unos muelles submarinos para aprovisionar a su flota de submarinos. Pero la cuestión es que China a día de hoy ni siquiera tiene submarinos en condiciones.
porque tampoco les están flotando mucho o no les flotan bien. De hecho, en los últimos 8 años ha habido bastantes incidentes con estos barcos y uno de ellos se hundió nada más salir de puerto y murieron 70 marineros cerca de Qingdao. Por lo tanto, ¿cómo va a conseguir China salir a flote? Punto final. El primero de ellos es intentar poner orden dentro de los problemas internos que tiene, más allá del medio ambiente y más allá de las causas de población y de los conflictos que tiene con los vecinos. Actualmente con Japón, con Vietnam y con Filipinas está en disputa por el control de varios atolones e islas deshabitados que, bueno, son fuente de gas y de petróleo, ¿no? En el lecho marino que rodea estos pequeños atolones parece ser que hay bolsas petrolíferas de importancia aceptable y de gas bastante aceptable que China evidentemente no quiere dejar escapar al encontrarse en una zona tan próxima a sus costas. Pero dentro del país también tendrá que poner orden a una serie de asuntos. El primero de ellos son los problemas surgidos con determinados grupos étnicos, principalmente con los uigures en el extremo occidental del país. Esa zona desértica de China que le separaría de Rusia, de Kazajstán, incluso de Pakistán y Afganistán, y que tiene su capital en una ciudad que se llama Urumqi. Seguramente muchos lo habrán visto en globos terráqueos con el nombre de Urumqi, con diéresis en todas las U's. Urumqi tenía este aspecto en los años 80 y una población de apenas unos 15 millones de habitantes. Todo cambia cuando en los años 80 se descubren bolsas de petróleo en esa provincia y comienza a emigrar una cantidad bastante grande de chinos Han, la etnia dominante, que están desempleados y que viven en el centro para aprovechar el boom de esta provincia. A día de hoy, Urumqi tiene este aspecto. La cuestión es que la población ha pasado a ser en la provincia de 15 a 25 millones de habitantes y los pobladores locales, los uigures, que eran el 90% de la población, han pasado ahora mismo a ser en torno a un 70%. La inmensa mayoría de los trabajos mejor pagados se los están quedando los chinos Han, los uigures están condenados al paro o a emigrar a las factorías del sur de China, donde a menudo el trato que reciben pues no es precisamente bueno. Otro problema lo van a tener en Taiwán. Taiwán es un país que económicamente es mucho más pequeño que China, pero que China no reconoce como tal, y de hecho la mayoría del mundo tampoco. En esta isla, que está apenas a unos 120 kilómetros de la costa de la China continental, es donde se refugia el gobierno nacionalista que es derrotado por Mao. A día de hoy, Taiwán es uno de los grandes exportadores del mundo. Su nivel de vida, de hecho, es incluso superior al de China. China me parece que tiene una renta per cápita de unos $8.000 por persona. En Taiwán es casi el triple. O sea, el nivel de vida es muy alto y China siempre hace hincapié, ¿no?, en la necesidad de la reunificación con Taiwán. Los argumentos que China utiliza a favor, ¿no?, de esta petición es el hecho de que mientras que en la propia China continental los Han son el 92%, en la isla de Taiwán los Han son el 97%. Y que el 3% restante son los nativos de las islas o los inmigrantes, principalmente de Vietnam y de Filipinas, que van a trabajar en las fábricas de allí. Claro, en Taiwán hay una serie de problemas. El gobierno nacionalista de la isla dice que efectivamente la reunificación es el objetivo, pero que esta solamente se dará cuando China sea democrática. Y al mismo tiempo también un sector muy nutrido de la sociedad taiwanesa dicen que para ellos efectivamente solamente hay una única China, pero que se queda al otro lado del mar, y que ellos desean ser reconocidos como una nación independiente porque su nivel de vida, su etiqueta social, sus estándares y también su forma de hacer política es totalmente opuesta a la que se encuentra al otro lado del estrecho. De hecho, Taiwán es una democracia bastante reciente, las primeras elecciones son en el 92, pero es un país democrático y de hecho los nacionalistas en China utilizan eso a su favor. Ellos son el gobierno verdaderamente elegido por el pueblo. El gobierno que hay en la China continental podrá gobernar al 99% de los chinos, pero es un gobierno que ha llegado al poder por las armas. Otro problema está en Hong Kong. Hong Kong es un territorio que los británicos le arrebatan a China y que gobiernan y administran durante 140 años. Casualmente se acuerdan de darles la democracia solo 12 años antes de tener que devolvérsela a China. Y evidentemente el sistema que Hong Kong tiene, pues teóricamente va a ser respetado por los chinos hasta el año 2047, en el que se va a ver qué es lo que pasa con Hong Kong. Si mantiene su libertad o si se reintegra en el país como si fuese una ciudad de China más. Evidentemente los hongkongueses no están muy a favor de eso último, porque incluso mantienen su propio pasaporte que les permite viajar por el mundo con mucha mayor libertad. La mayoría de los chinos continentales necesitan visados para poder entrar en otros países, los hongkongueses no.
La cuestión es que gradualmente el número de empresarios chinos que se están trasladando a Hong Kong con sus familias, de estudiantes y de trabajadores, va creciendo. Por lo tanto, la capacidad que tiene Pekín de influir de manera directa en Hong Kong cada vez es más grande. Y eso también causa fricciones. A modo de conclusión, la gran pregunta que nos podemos hacer a estas alturas es ¿hacia dónde se dirige el país? China no solamente ha experimentado una gran apertura económica, sino, como podemos ver, también social e intelectual, porque ha habido una cantidad muy grande de estudiantes chinos que se han ido formando en el extranjero. Estos no solamente han adquirido conocimientos científicos para aplicar en el trabajo, también cuestiones de etiqueta social o de pensamiento político se los han llevado consigo a casa, con lo cual gradualmente, a medida que el país tenga mejor nivel de vida, se espera o se cree que los casos de corrupción influyan más en el lector. Influyan más en el lector de los medios de comunicación del país, o que influyan más en el propio habitante de China. Porque la cuestión es que a día de hoy el gobierno chino básicamente lo que practica, queda claro que no es un comunismo en absoluto, es un capitalismo bastante desaforado, pero ellos lo justifican como un sistema de gobierno paternalista. Es decir, la democracia en China es algo que nunca se ha conocido y que nunca antes ha existido. Por lo tanto, no es algo que sea verdaderamente necesario, según el punto de vista del gobierno de Pekín. El principal objetivo que tiene el gobierno es, como un padre con sus hijos, encargarse de alimentar al pueblo y de mantenerle en unas condiciones de vida que sean lo más óptimas o adecuadas posibles. Conseguido eso, el ciudadano de a pie no creerá que necesita la democracia para nada, porque tiene el estómago lleno y el porvenir asegurado. Pero claro, a medida que la corrupción o los escándalos salpiquen más a los que dirigen el país, el nivel de vida y el nivel educacional sean mayores, cada vez va a haber más chinos, sobre todo chinos educados en el exterior o con contacto frecuente con el mundo exterior, que se pregunten qué necesidad tienen ellos de mantener a un gobierno corrupto hasta la médula y que no es democrático. De hecho, el último gran escándalo, que fue hace 3 años, fue el del hijo del número 4 del Partido Comunista Chino. Para que nos hagamos una idea, el gobierno de China está dirigido principalmente por 3 personas. Tenemos al presidente de la República, que es oficialmente el jefe de Estado, y tenemos por debajo de él a otros 2 cargos importantes. El premier o el primer ministro, que es el rostro más visible, el que generalmente viaja fuera para dar un poco la cara por el país, y después el jefe del Politburó y secretario general del Partido Comunista Chino. Este hombre es verdaderamente el que corta el bacalao, porque es el que controla las Fuerzas Armadas. En los últimos 25 años, este cargo de presidente de la República y el de secretario general del partido casi siempre ha recaído en la misma persona. Y a pesar de todo, el premier es el más visible. Pues al hijo del número 4 del Politburó, hace 3 años le sacaron los bomberos muerto después de haber estrellado su Ferrari contra el pilar de un túnel de autopistas en Pekín. Pero lo peor de todo es que cuando abrieron el coche con cizallas y sacaron al muchacho, se encontraron con que dentro de él viajaban 2 acompañantes femeninas, jóvenes, que estaban en diversos estados de desnudez. Investigando, se descubrió que eran señoritas de la vida, y evidentemente justificar que tu hijo conduzca un Ferrari borracho, lo estrelle y que además vaya con mujeres de la vida alegre, cuando tú eres el número 4 de un régimen que se presenta ante el mundo como socialista, revolucionario e igualitario, pues no cuaja mucho. Por eso, evidentemente, a medida que esto vaya sucediendo y las diversas generaciones chinas se vayan dando, la creencia general es que China va a convertirse en un Estado democrático. Yo este año voy a cumplir 30 años y no sé si me moriré antes de verlo. Porque la cuestión es que tenemos que tener en cuenta qué tipo de democracia es la que va a tener que tener China. Gobernar a 1.374 millones de personas es verdaderamente una aventura, y tenemos que tener en cuenta, no vamos a hacer una comparación ni vamos a tomarlo con segundas, pero la realidad es que la India ha sido una democracia toda su vida desde que se independiza de los británicos, son 1.200 millones de personas y siempre ha sido un desastre. La cuestión también es que la mentalidad y la sociedad de la India son muy diferentes y las formas de hacer las cosas y de vivir también son muy diferentes. Luego, en caso de una hipotética democratización de China, ¿qué es lo que podríamos esperar? Probablemente una democracia a la rusa, que no es una democracia per se, o un sistema como el de Singapur,
podría ser probablemente lo más aceptable, o incluso Malasia. Un partido mayoritario que es el que año tras año gane las elecciones porque sencillamente los otros partidos prácticamente no puedan competir con él. De hecho, en los últimos años el Partido Nacionalista Chino, el Kuomintang, el que gobierna Taiwán, tiene ya representación en el Parlamento chino de Pekín, pero evidentemente no son los mismos nacionalistas que están en Taiwán. Se presentan como tales, utilizan los mismos sellos, pero claramente no tienen opciones de hacerse con el control del país, que está firmemente en manos de los comunistas. Se ha ido liberalizando la empresa, se ha ido privatizando el medio de producción, pero la cuestión es que a día de hoy el 60% de los propietarios de empresas en China que no son estatales siguen siendo gente que está vinculada o bien al gobierno o bien a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo va a ir cambiando China a día de hoy? Bueno, yo espero que cada uno de ustedes haya sacado sus propias conclusiones a lo largo de esta hora. Yo no sé si la opinión de algunos se habrá mantenido o si habrá contribuido o cambiado en algo, pero China, al fin y al cabo, tiene todo el tiempo del mundo y toda la paciencia que sea necesaria, porque lo de jugar con el tiempo o jugar en contra del tiempo es para los débiles. China no corre, vuela, pero porque puede hacerlo, y aunque no pudiera, podría sentarse a esperar. ¿Qué es lo que va a ser de China? Pues de aquí a unos 10-15 años vamos a tener claramente una respuesta. Yo espero que, bueno, por lo menos con esta humilde exposición hayamos podido resolver algunas cuestiones y por mi parte, pues nada más que añadir y quedo abierto a preguntas.